Bien, damos gracias por nuestros hermanos que nos han dirigido en la alabanza, con la música y el cántico. Y nosotros nos encontramos en Apocalipsis capítulo 13. Y hemos dicho que el mundo está buscando un hombre que pueda llegar y unir a todas las naciones. Alguien que pueda dar esperanza en medio de esta desesperanza que hay en el mundo. Alguien que pueda proporcionar una sensación de seguridad en medio de esta época de miedo y de terror que se está viviendo, de mucha violencia. Y el hecho es que este hombre va a venir una vez, va a venir y muy pronto. Satanás mismo lo va a designar, Satanás lo va a poseer, como hemos estudiado anteriormente. Y él va a hacer que todo el mundo esté pensando que él va a ser la persona que ellos están buscando, ¿no? Y este hombre de alguna manera traerá paz y prosperidad mundial. Eso es algo falso, pero lo traerá y el mundo creerá esto. Él llegará en este periodo conocido como la tribulación, que dura 7 años antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo y para que Él establezca su reino aquí. Este reino del terror, entonces comienza en el punto medio de estos 7 años, es decir, a los 3 años y medio. Y durante estos últimos 3 años y medio se va a apoderar del mundo y va a derramar su propia ira contra todos los judíos, contra el Israel y contra todos los creyentes de ese tiempo, todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Así que será un resultado de horror, un resultado de devastación, destrucción, ¿no? Algo que no podemos describirlo, aunque la Biblia de alguna manera registra algunos puntos de esto. Pero cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13, llegamos a la expresión final de la actitud de este superhombre que va a venir. Aquí encontramos líneas muy claras en cuanto a este hombre que va a ser un genio intelectual. Daniel escribe sobre él también. Va a ser un destacado orador, un maestro de la política, un maestro militar, algo en el comercio. Todo esto va a ser un gran líder religioso y que él mismo finalmente va a afirmar ser Dios y va a querer ser adorado como Dios por toda la gente de ese tiempo. Entonces, estos son tiempos horrorosos. Él es el instrumento humano supremo de Satanás, como hemos dicho, para destruir a Israel, para impedir su salvación y el reino, y para matar a los creyentes, para poder impedir de que los creyentes de ese tiempo reciban su salvación, entre comillas, y reciban el reino también los israelitas. Y así Cristo quede en un falso predicamento, que lo que Él promete no se cumpla. Eso es lo que va a hacer Satanás en este tiempo. Y por eso vemos cómo Él comienza a gobernar. Aquí comienza en el verso 1 diciendo, me paré sobre la arena del mar. Estamos, Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar. Y ya vimos que eso se refiere al dragón. En los versículos anteriores, Apocalipsis 12:17, este es el diablo, este es llamado Satanás, ¿sí? Está allí, se paró, dice, sobre la arena del mar. Pero aquí vamos a ver su ascendencia, de dónde viene este anticristo, porque este anticristo va a ser el mismo hijo de Satanás. Nadie se va a parecer más a Satanás que este hijo de Satanás, que este anticristo. Fíjate lo que dice, mientras Satanás está firmemente plantado en la arena del mar, porque él es el que está allí plantado en la arena del mar, él es el dragón. La arena del mar son las naciones de la tierra, y desde allí llama a la bestia, porque luego Juan dice en el verso 1, vi subir del mar, y el mar representa, dijimos, el abismo donde estaban esclavizados miles de demonios. Y fíjate, allí describe la característica de la bestia, subía del mar. Esta es la bestia, dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esto mencionamos ya en las semanas anteriores, que tanto este es un individuo, un rey, como un reino. Si se lo ve a este anticristo, se le ve también con el reino. Él es un hombre que también gobierna sobre un reino mundial, conglomerado, que se describe con 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas lo estudiamos, son 7 reyes. 5 reyes de ellos son pasados, son antiguos.
Son el reino egipcio, asirio, la Babilonia, la Medo-Persia y Grecia. El sexto dominio es la Roma, que es cuando estaba escribiendo justamente Juan, y el séptimo es uno que se levantará. Estas son las 7 cabezas, ¿sí? Y estos solamente están designando la amplitud y la fuerza de este nuevo rey que está potenciado por todos estos reyes antiguos. Va a ser algo terrible, ¿sí? Va a ser algo terrible cómo se levantará este. Y vemos que también tiene 10 cuernos que son símbolos de la fuerza y el poder que representan a 10 reyes fuertes y poderosos que también se levantarán en aquel tiempo. Así que es de este grupo de 10 reyes donde surgirá el anticristo. De ahí lo ve salir. Ahora este reino encarna entonces todo el poder satánico y toda la influencia demoníaca de todos los imperios malvados del día en que viene y toda la fuerza y el poder de todos los poderes antidios, anticristo. Va a ser algo terrible el reinado de este anticristo. Pero esta es su ascendencia, de dónde viene. Ahora veamos la autoridad que tiene, porque se le da autoridad a este anticristo. Y mira lo que dice el verso 2, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vaya, la última semana, según Daniel capítulo 7, vimos cómo Daniel describe el reino de Babilonia y dice que el reino de Babilonia es como un león, porque es un imperio feroz, poderoso, ¿no? Que consume. Describe a Medo-Persia como un oso por su fuerza y poder y estabilidad, por su ferocidad, a Medo-Persia. Y describe a Grecia como un leopardo porque se mueve de una manera rápida. A través de la historia vemos que Alejandro Magno así fue como consiguió su vasto imperio, el de los griegos. Entonces aquí en Apocalipsis 13 vemos de nuevo esos mismos animales. Están descritos aquí como los describe Daniel capítulo 7. Pero esta vez el leopardo, el oso y el león están encarnados en esta única bestia. Todos esos imperios están encarnados, su ferocidad, su potencial, su poder, todos están su rapidez encarnados en esta bestia. Así que va a ser algo terrible. Va a ser algo terrible el poder que va a tener. En otras palabras, esta forma final de gobierno mundial, un imperio romano revivido, un imperio mundial final que sale de la antigua ubicación de Roma para cubrir todo el globo, toda la tierra, y encarna toda la ferocidad de todos estos reinos mundiales anteriores. Así es como lo describe el apóstol Juan. Y luego, sigue diciendo el verso 2, el dragón, que es Satanás, dice, ¿qué le dio a esta bestia, a este anticristo? Su poder y su trono y su gran autoridad. Así que va a devastar, va a tener autoridad absoluta sobre todo humano de aquel tiempo. Y esto nos lleva a que cuando Él tome todo esto, entonces la gente de alguna manera va a comenzar a admirarlo, va a comenzar a aclamarlo. Mira el versículo 3, lo que dice. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Vaya, esto es algo que nos deja tal vez atónitos. ¿Cómo es que se convertirá en Dios para el mundo? ¿Cómo va a obtener tanto poder? ¿Cómo va a obtener tanto poder? Porque dice que la gente de ese tiempo se va a asombrar de él, se va a asombrar de este anticristo. Van a estar maravillados, dice, todos los habitantes de este mundo globalizado van a estar maravillados por este hombre. Porque el texto dice así, se maravilló toda la tierra. Y lo van a seguir porque el texto sigue diciendo, van en pos de la bestia. La gente va a ir en pos de él. Y la pregunta es, ¿por qué la gente se va a maravillar? ¿Por qué la gente se maravilla y le sigue a esta bestia? Y esto parece estar relacionado a que una de sus cabezas
es como si hubiese sido asesinada, es lo que dice el texto. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, dice, herida de muerte, ¿sí? Pero su herida mortal fue curada, dice. Y esta palabra herida es spaso, que significa inmolado. Sí, fue inmolado. Y es la misma palabra que utiliza el apóstol Juan cuando está registrando la visión del Cordero en Apocalipsis 5:6. ¿Recuerdan ustedes Apocalipsis 5:6? Cuando él ve la figura del Cordero y comienza él a describir esto, y él dice, estaba en pie un Cordero como inmolado. La misma palabra inmolado la tenemos aquí con el anticristo. La misma palabra inmolado, que es spaso. ¿Sí ve? ¿Qué quiere decir cuando Juan vio al Cordero como inmolado? Que él está viendo las cicatrices de las heridas mortales que había recibido este Cordero, eran claramente visibles. Juan dice, yo estoy viendo las heridas de muerte del Cordero. Yo las estoy viendo de manera visible. Sin embargo, el Cordero estaba vivo en ese momento, estaba vivo. Y nosotros entendemos esto porque los demonios y los hombres malvados conspiraron contra él y lo mataron, pero él resucitó de los muertos victorioso de sus enemigos, ¿sí? Lo entendemos muy bien. Pero aquí en nuestro texto, cuando está hablando del anticristo, significa que en este imperio una de las cabezas, dice, una de sus cabezas va a llevar una herida mortal, o la evidencia de una herida mortal. Lo va a ver la gente, va a haber una evidencia de esta herida mortal, es decir, que de alguna manera va a llevar la cicatriz que indicaría una herida mortal, y la gente entendería que es una cicatriz, una señal de herida de muerte, herida mortal, ¿no? Ahora mira lo que dice Apocalipsis 13:12. Apocalipsis 13:12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, y nuevamente dice, cuya herida mortal fue sanada. Vaya. Nuevamente hace una repetición de que aquí hay una herida mortal de esta primera bestia, lo que está diciendo Apocalipsis 13:2, Apocalipsis 13:3. Entonces, aquí está nuevamente hablándonos de eso, ¿sí? Ahora, mira el verso 14, ahí mismo en Apocalipsis 13, el verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, y nuevamente, que tiene la herida de espada. Y vivió. Ya especifica un poco más que esta herida, esta cicatriz fue una herida de espada, y vivió. Aparentemente esta bestia vivió. Si vamos a Apocalipsis 17:8, nos sigue dando nuevamente algunas otras cosas. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. El verso 11, 17:11, la bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. Todos estos textos que hemos leído ahora último nos dicen muy claramente que esta bestia recibe una herida mortal, una herida mortal. Y por eso aquí en el verso 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y interpretar quién es este personaje, aunque tenemos ya la idea, y seguramente ustedes tienen la idea en su mente, pone un poco de dificultad. Al menos los grandes comentaristas se han dividido en esto de quién es este personaje, quién es este. ¿Quién es este? ¿O qué es esto? ¿Qué significa esto? Y hay dos opciones a elegir. La primera es que se refiere a uno de los reinos que fue destruido y que regresa otra vez. Un reino que fue destruido y regresa. Si lo interpretamos de esa manera, entonces sería que la cabeza que fue herida sería la cabeza que representa ¿a qué imperio? Sería el Imperio Romano, ¿no? Al Imperio Romano, que sería el sexto, el que estaba cuando Juan estaba escribiendo justamente el libro de Apocalipsis, que fue devastado y fue destruido. El Imperio Romano siguió algunos años posteriores, años 200, 300, y luego se diluyó y quedó destruido el Imperio Romano. Así que este Imperio Romano fue destrozado, pero es como si vuelve
a la vida. Nuevamente regresa el imperio romano. Y ese es el asombroso milagro que aquí estamos viendo, que la gente se va a maravillar. ¿De qué se va a maravillar? Del renacimiento de este imperio romano. Y eso es lo que va a asombrar al mundo entero, que esto pueda levantarse nuevamente, o este hombre pueda levantarse para recrear esta confederación en Roma, esta Europa revivida, este nuevo imperio romano revivido. Y entonces la gente se asombra de que este imperio nuevamente se levante y entonces queda maravillado. Y por el gran poder exhibido, bueno, hoy en día el mercado común europeo, la actual Unión Europea, como está tan unida, tan poderosa, por la evidencia de su inmensa capacidad para liderar allí, entonces tienen que reconstituir ese territorio que una vez fue el corazón y el alma del imperio romano. Y seguramente cuando la gente esté allí en ese tiempo y se vea que ese hombre puede hacer eso, el asombro de ellos, entonces por su capacidad de lograr eso y de revivir ese imperio de alguna vez que estuvo muerto ese imperio y ahora puede ser, le van a decir, oye, haz a todo el mundo, y ellos se van a maravillar del imperio romano revivido. Del imperio romano revivido. Si lo puedes hacer en este continente, lo puedes hacer en todo el mundo. Y la gente va a quedar maravillada de este imperio romano que ha resurgido otra vez. Esta interpretación, bueno, es posible, como hemos dicho, es posible. Y muchos comentaristas toman esta posición de que se trata del imperio romano que vuelve a resurgir. Esto es lo que va a maravillar a la gente. Lo que lo hace un poco difícil de interpretarlo de esta manera, lo que lo hace difícil que interpretemos de esta manera, es que cuando vamos a estos otros pasajes, como revisamos nosotros, Apocalipsis 13, 12, Apocalipsis 13, 14, 17, 8 y 11, tenemos al mismo individuo que fue asesinado. O sea, está hablando de un hombre, no está hablando de un imperio. No está hablando de un imperio que resurge, está hablando de un hombre, ¿no? Y eso llama la atención. Y el pronombre personal en la frase su herida mortal, dice, y su herida mortal también indica que se habla de uno de los reyes, no del imperio en su conjunto. Por eso dice una de sus cabezas, no las 7 cabezas. Dice una de sus cabezas. Está hablando de un individuo. Y también la palabra como, cuando leímos Apocalipsis 5:6, que dice que el cordero fue tenía una herida mortal, que se usa para referirse a una persona, que es al cordero, para referirse al Señor Jesucristo, lo que implica también que se emplea en este pasaje para referirse a una persona y no a un imperio. Es a una persona. Y luego lo tenemos saliendo a este personaje del abismo, porque el capítulo comenzó así, con el diablo parado en la orilla del mar, y esta bestia está saliendo del abismo. Entonces no habla de un imperio, no habla de un imperio romano revivido, ¿no? Del cual el mundo se va a asombrar, No vemos que esté hablando de un imperio romano, el cual el mundo se va a asombrar. Entonces la otra opción es que se trate del anticristo. Esa es la otra opción, que se trate de este personaje, del anticristo, que pasa la primera parte de la tribulación y luego es asesinado. Y en ese momento, él en ese momento es un gran líder mundial ya, ¿no? A los 3 años y medio, pero él es asesinado y vuelve a vivir. Y solo cuando vuelve a la vida es más que un gran líder mundial. Ahora tiene todo el poder del demonio del abismo. Es muy posible que sea el personaje, el anticristo. Ahora, si nosotros vemos en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:9, podemos ver cómo el apóstol Pablo dice que el anticristo, este inicuo, va a ganar el mundo. Y lo vemos, como los dotes que va a tener para convencer. Segunda carta a los Tesalonicenses 2:9. Y por eso nos inclinamos más a que se trata del anticristo, que el mundo va a quedar maravillado por las cosas que él hace, no el imperio romano.
El imperio romano es verdad que va a ser resurgido, pero aquí está hablando, nos parece, del anticristo. Y mira lo que va, el poder que va a tener. Dice, en la última parte, dice el texto, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Eso es lo que tiene este inicuo, ¿sí? Gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿No? ¿Habrá algún tipo de asesinato de este gobernante mundial que ha alcanzado la cúspide, ¿no? La cúspide del poder, y luego que tendrá algún tipo de resurrección? No hay evidencia de eso, o sea, no nos dice más la Escritura de que va a ocurrir exactamente eso. Algunas personas han dicho a través de los años que piensan que va a ser un Judas resucitado. Dicen, no, este es una especie de Judas que ha resucitado. ¿Por qué? Porque Judas también, en diferentes textos en el Nuevo Testamento, a él se le llama el hijo de perdición. Y Satanás es un hijo de perdición, ¿no? Es un buen título para el anticristo, porque en la primera carta a los Tesalonicenses 2:3 se le llama así. Este es el hijo de perdición. Entonces algunos dicen, va a ser algún tipo de Judas que va a resucitar. Pero en realidad este título bien podría ser para cualquier incrédulo, aún el día de hoy, es el hijo de perdición. Cualquier incrédulo se le puede llamar el hijo de perdición. Otros dicen que es verdad, no es un tipo de Judas, sino que es Judas. Dicen, no, este es el mismo Judas, porque es el único hombre al que se le llamó diabolos, es decir, diablo, ¿no? En Juan 6:70 dice, uno de vosotros es diablo. Así dijo el Señor Jesucristo, uno de vosotros es diablo. Es el único a quien se le llamó diablo, es a Judas. Entonces algunos se van por esa tendencia de pensar de que este es el mismo Judas que va a resucitar. Pero no es nada más que una conjetura. Satanás podría entrar en cualquier persona en realidad. ¿Y qué sentido tendría en resucitar a Judas, no? Porque igual la gente no le conocería, ¿no? Ni hoy, si resucita a Judas, nosotros no tenemos una foto, un retrato de Judas para decir, este es Judas, y nos va de alguna manera a llamar la atención. Eso no va a maravillar al mundo, no sería eso. Además, la resurrección, si se llega a producir la resurrección, es un poco difícil pensar que tiene poderes para resucitar, a no ser que Dios permita eso, ¿sí? Porque Satanás no tiene ese poder. Esta resurrección tendría que ocurrir a mitad del camino, no al principio, sino a la mitad del camino, porque quien quiera que sea este tipo ya ha ganado inmensamente poder en el mundo, tanto que va a ser útil para traer la paz en algún nivel. En el primero de los sellos vimos eso, que se abre en Apocalipsis 6. Entonces, este es el anticristo, Lo vemos conquistando y trayendo paz al inicio, y quizás ahí es donde empieza a mostrar luego la tremenda capacidad que tiene al unificar el imperio romano allí en Europa, y esa capacidad lo que hace que el mundo caiga a sus pies, caiga maravillado por las cosas que él hace, pero se trata de él. Se trata del anticristo. Y es entonces que tal vez hay algún tipo de artimaña satánica por el que supuestamente se levanta de entre los muertos. Cuesta pensar de que él tenga poder para resucitarse, o para que Satanás le resucite, porque no tiene capacidad Satanás de resucitar a un muerto. Eso hablaremos más adelante en los siguientes capítulos. Pero si miramos aquí el verso 14, como lo leímos anteriormente, tal vez entendamos mejor que el falso profeta que viene junto a la bestia engaña a los que habitan en la tierra. Este sí va a engañar en verdad. Va a engañar en la tierra por las señales que le fueron dadas para realizar en la presencia de esta bestia, diciéndole a los que habitan en la tierra que le hagan una imagen de la primera bestia, es decir, de este anticristo, que era el que tenía la herida de espada y ha vuelto a la vida. Entonces, algo de alguna artimaña debe ocurrir para hacer creer al mundo y quedar maravillado de que ha sido resucitado. Si acaso es así, si Dios entonces mismo permite que resuciten. Pero fíjate que engaña a los que habitan en la tierra por las señales que le fue dado realizar en presencia de la bestia. Habrá muchísimo engaño.
Y tal vez alguno de esos engaños sea que este individuo ha vuelto a la vida, ha resucitado. Podría ser que esto también sea un engaño. No sabemos exactamente si esto es algo real que va a ocurrir. Podría ser fabricado de muchas maneras, como hoy en día han habido tantos falsos cristos o falsos hombres sanadores que supuestamente han hecho resucitar a algunos, y no ha sido nada más que fraudulento, ¿no? Así que va a haber asombro y le va a reportar aclamación mundial al resucitar, por así decirlo, de entre los muertos, y va a demostrar supuestamente esa capacidad, ¿no?, para resucitar a este imperio romano que se va a levantar y va a ser el cúmulo del poder de todos los imperios antiguos y los presentes de ese tiempo. Entonces esto va a tener un efecto potente en ese tiempo. Toda la tierra va a quedar asombrada al ver las señales, los prodigios que hace. La gente va a quedar fascinada, como hoy en día hay mucha gente que queda fascinada con falsas enseñanzas, con falsas curaciones. Usted ha visto en esas iglesias donde luego hacen al final de que aparentemente predican el evangelio y luego hacen esas llamadas, paralíticos que caminan y ciegos que ven. Todo eso es fraudulento, ¿no? Fraudulento lo que hacen ellos, ¿sí ves? Y mucha gente queda engañada y cree que está sucediendo todo eso. Esta gente va a quedar fascinada, asombrada. E inmediatamente este se va a convertir en un ídolo del mundo, ¿no? Ya hemos visto por descripciones de Daniel que este hombre va a ser muy atractivo, brillante, va a ser encantador, lo cual quiere decir que va a hablar y va a persuadir. Y tú lo escuchas y vas a decir, vaya, este hombre es increíble. Entonces va a atraer a la gente con estos poderes asombrosos y van a estar enamorados de él. El mundo se va a enamorar de él. El mundo se va a enamorar de este hombre. ¿Y qué van a hacer? Le van a seguir. Porque eso es, cuando alguien maravilla a las personas, entonces todas las miradas van hacia él y van a seguirle. Y el apóstol Pablo describe cómo va a hacer ese seguimiento. Mira en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:10. Segunda carta a los Tesalonicenses 2:10. Mira cómo la gente le va a seguir. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todos esos van a ser engañados ellos. Mire el verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Tal vez sea que la resurrección es falsa. Van a creer esa mentira. Pero lo creen, ¿por qué? Porque ellos ya rechazan la verdad. Y se convierte en el líder reconocido del mundo, este hombre, este anticristo. Se va a hacer el líder así, reconocido del mundo. Entonces hemos visto de dónde viene, hemos visto cómo el mismo Satanás le da su autoridad, ¿sí? Hemos visto cómo el mundo está aclamándole a él. Y una cosa es que le aclame la gente a una persona, que el mundo esté aclamando a una persona. Pero él va a querer más que eso, más que le aclamen, más que le exalten. Él va a querer más que eso. Y eso es lo que vamos a pasar viendo aquí ahora en el versículo 4. Porque el mundo va a estar fascinado por él, ¿no? Y de la fascinación pasarán a seguirle, ¿no? Porque la gente le sigue. Pero una cosa es seguirle a alguien y otra cosa es adorarle a ese. Y esto va más allá. Va a una adoración en verdad. Mira cómo va de la fascinación a la adoración. Y el verso 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Eso es terrible, porque el mundo estará arrodillado adorando aquí a este anticristo. Ahora es interesante lo que nos dice esto. Nos habla entonces de la gran fascinación que se va a convertir este hombre, este personaje, este anticristo. Se va a convertir en una adoración, ¿no? El anticristo entonces no está contento con la aclamación. Él quiere que le adoren. Quiere más que eso, quiere que le adoren.
Y las palabras del apóstol Pablo son suficientes para mostrar cómo será esa adoración. Porque tú te estarás preguntando, ¿pero qué era la gente? Creo que nos podemos imaginar lo que hoy en día hace la gente adorando a otras cosas. Bueno, no estamos lejos si pensamos algo así. Mira la segunda carta a los Tesalonicenses 2 y el versículo 4. ¿Cómo va a ser esa adoración? ¿Cómo la gente va a ir tras este hombre fascinado? ¿No? Segunda carta a los Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vaya, qué tremendo. Así va a ser. Así va a ser esta bestia, este anticristo. No se contenta con que la gente le traiga respeto. No solamente quiere el respeto, sino que quiere que le reverencien. Quiere que le adoren, que se agachen, ¿sí ves? Que se arrodillen. No se contenta con ser aclamado, no se contenta con ser anunciado por todos. Él quiere ser adorado. Él quiere ser adorado. Mira, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y nosotros ya entendemos esto, lo explica también Daniel, lo que significa esto. Va a hacerse el Mesías, va a hacerse el Cordero, muy posible, en el mismo templo en Jerusalén reconstruido. Y así en este versículo 4 la gente sin sentido que no ama la verdad del Evangelio para ser salvados, son engañados. Ellos son los engañados hasta el punto de que literalmente van a adorarle a este hombre como si él fuese Dios. Como si él fuese Dios. Y al hacerlo, mira lo que sigue diciendo el versículo 4, en la segunda parte, dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Vaya, adoraron, dice al dragón. Nosotros sabemos quién es el dragón, es Satanás, que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Sí, si invertimos esta frase, la invertimos, podemos decir que ellos adoraron primero a la bestia, porque primero comienza diciendo al dragón y después a la bestia. Podemos invertir esto y ellos dicen, ellos adoraron a la bestia y al adorar a la bestia, ellos terminaron adorando al que le dio autoridad a esta bestia. ¿Quién es ese? El dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Entonces se convierten en un grupo mundial de adoradores de Satanás. No estamos pensando que en este tiempo final va a haber una adoración mundial directa a Satanás, pero lo que creemos que está diciendo es que habrá una adoración mundial a este hombre, que en efecto eso será una adoración a Satanás, porque adorar a esta bestia será adorarle a Satanás. Aunque algunos de ellos pueden realmente adorar a Satanás, así como los corintios. Recuerda como Pablo dijo a los corintios, en la primera carta a los Corintios 10:20, él llamó mucho la atención a muchos cristianos que estaban participando de reuniones idolátricas de otras religiones o de su cultura pagana, y estaban participando, y Pablo dice, oye, es grave que tú hagas eso. Es grave que tú vayas a un culto de un dios pagano y tú estés participando allí, aunque sea con tu presencia, porque de alguna manera estás participando allí. Y es terrible, él les dice, es terrible, porque mira lo que significa esto. En primera carta a los Corintios 10:20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con ¿quiénes? Con los demonios. Así que un culto llevado por una iglesia falsa, por una religión falsa, y si tú estás allí en ese culto, oye, estás adorando a un demonio. No estás adorando a Dios. La gente te dice, tenemos un solo Dios. Es el mismo Dios, ese que tú dices en tu Biblia, a ese es el que nosotros adoramos. No estás adorando a ese Dios. Pablo dice que detrás de esos dioses falsos, está un demonio. Y que en realidad estás adorando a los demonios. Esto es lo que significa.
Claro, los corintios no se daban cuenta de eso, pensaban que estaban adorando al verdadero Dios, o decían, tú estás adorando a un ídolo, pero en realidad estaban adorando era a un demonio. Y así es aquí. Estas personas piensan que están adorando a este hombre, que en realidad están adorando es a Satanás. Directamente Satanás está detrás de él. Porque él es el que le da toda la autoridad a este hombre. Ni siquiera te encuentras con un demonio, te encuentras con el mismo Satanás. Vaya, va a ser algo terrible lo que hay en ese tiempo. Y esa adoración es realmente la empresa de este falso profeta, que es, por decirlo así, la cohorte de esta bestia. Se nos presentará en el versículo 11, cuando lleguemos al verso 11. Mira lo que dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y mira lo que dice el verso 2. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, que es el anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Entonces esta segunda bestia que sale de la tierra en lugar del pozo ejerce toda la autoridad de la primera. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la función de esta segunda bestia? Que es el falso profeta. ¿Cuál es la función de esta segunda bestia? Hace que la tierra y los que habitan en ella adoren ¿a quién? A este anticristo, a esta primera bestia. Así que su trabajo es hacer que el mundo entero adore a este superhombre. Esa es la tarea de este falso profeta o de esta segunda bestia. Y mira el verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Creo que nos estamos adentrando un poco más a este engaño, porque es un engaño lo que va a hacer esto, ¿no? Tal vez lo que tenemos aquí es una especie de hombre falso que es solo una imagen, pero de alguna manera se le da voz para que la gente piense que está vivo. Pero la tarea de este falso profeta es hacer creíble a la bestia como un Dios resucitado. Y la gente creerá. La gente creerá porque no quiere la verdad, creerá que es un Dios, que es Dios resucitado. Y todos los que no adoren a la imagen de la bestia, ¿qué son? Asesinados. Van a ser asesinados. Porque dice, hiciesen matar a todo el que no lo adorase. Entonces ya sabemos el destino de la nación judía, ¿no? En aquel tiempo, y de los verdaderos creyentes en aquel tiempo, porque este anticristo destrozará, matará, masacrará a todo el que cree en el Señor Jesucristo. Vaya, así que esta adoración es impuesta por la segunda bestia, llamada el falso profeta. Su trabajo es hacer que el mundo le adore a la primera bestia. Se habla más de él en este libro, como veremos. Y noten lo que dice para mostrar la completa y total devoción que tiene a la bestia. Dice esto el versículo 4. La gente hará esto. ¿Cómo le va a adorar? ¿Qué le va a decir para entender que le está adorando? Le van a decir la última frase del verso 4. Dice, ¿quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Te parece conocido esta frase así, de tipo retórica, esta frase? ¿Quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Cuál es el significado de esta declaración? Porque habla mucho. ¿Sabes que esto es blasfemia? Lo que vemos aquí es blasfemia. ¿Por qué? ¿Por qué es blasfemia? Porque, mira, vamos a Éxodo, capítulo 15 y el verso 11. Éxodo 15 y el verso 11. Mira lo que dice. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Vaya, qué exaltación a Dios, a Jehová. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿A quién se le dice esto? Son preguntas retóricas de lo que es Dios, de la exaltación, lo más sublime para Dios. Es a Él, es a Él. Mira el Salmo 35:10.
el Salmo 35:10. Si avanzas un poquito más, allí en el Antiguo Testamento. Todos mis huesos dirán, Jehová, dice, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Pero mira la pregunta, ¿quién como tú? Estas son expresiones de reconocimiento del poder absoluto que tiene Dios. Y todos los hombres de Dios, así es como se han referido al verdadero Dios. ¿Quién como tú? ¿Quién puede hacerte frente? ¿No? ¿Quién puede hacerte frente? Mira Isaías 40:18. Si vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 40 y el verso 18. Es interesante lo que registra aquí Isaías. Es otra de estas preguntas retóricas que solamente se refieren a Dios y que hacen la respuesta es solo tú, Dios, solo tú. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Cómo puedes hacerle frente a Dios? ¿Alguien puede salir y hacerle frente a Dios? ¿Qué imagen deberías tener para hacerle frente a Dios? ¿Cómo es que puedes pararte delante de Él? No hay manera que alguien se pare delante de Dios. Mira Isaías 46:5. Isaías 46:5. Avanzas un poco más. Capítulo 46 y el verso 5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Vaya. Dios está por encima de todo. Y Miqueas dice, ¿quién es un Dios como tú? ¿Quién es un Dios como tú? No hay ningún otro. Así que a lo largo del Antiguo Testamento nosotros observamos de manera común cómo era la adoración a Dios. ¿Quién como tú? ¿Quién puede hacerte frente, Señor? ¿Quién puede hacer guerra contigo? Tú eres el único Dios. Y cuando vamos a nuestro texto y vemos que utilizan casi el mismo tipo de adoración, pero no al Dios verdadero. Este es a la bestia, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿cómo adoraban? Diciendo esto, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esto es una blasfemia contra Dios. El mundo blasfemará contra Dios. Eso es lo que ocurrirá de manera general, de manera total. El mundo estará en contra de Dios y va a blasfemar contra Dios. Es algo terrible lo que va a ocurrir. Pero esa es la adoración que va a haber en ese tiempo. Es como decirle a la bestia, tú eres Dios, tú te haces cargo de Dios. Tú te vas a hacer cargo de Dios. Tú tienes todo controlado, bestia, ¿no? O anticristo, como ellos le van a llamar. Y es interesante porque este nombre Miguel, que más adelante va a hablar, significa que es como Dios, Miguel. Así que hay un sentido en el que está jugando con el nombre de Miguel de una manera blasfema también. Así vemos de esta bestia su ascendencia, hemos visto cómo recibe esa autoridad, hemos visto cómo el mundo queda maravillado y le va a aclamar, y hemos visto cómo terminará adorándole, blasfemando contra el verdadero Dios. Hay mucho más por venir, que lo veremos la próxima semana, pero quisiera terminar con unas líneas, porque hemos estudiado ya una semana tras otra y solo estamos viendo destrucción, ¿sí? Y solo estamos viendo blasfemias. Estamos viendo a reyes, a naciones, destruyendo, acabando con todo. Vemos a este anticristo, ¿no? Y creo que de alguna manera nos vemos motivados a alejarnos un poco de este anticristo y todo lo que va a destruir y va a ser algo terrible, como hemos estudiado. Quisiéramos alejarnos un poco de él para hablar un poco del verdadero Cristo, no del anticristo, sino del verdadero Cristo, y hablar del amor de este verdadero Cristo. Creo que es justo en medio de tanto desastre que estamos estudiando. Y pensando en el verdadero Cristo que ha de venir en contraste con esta horrible figura, creo que nosotros al meditar en esto nos encontramos agradecidos de que al menos yo me voy a encontrar con Él. Y ese debiera ser
tu propio pensamiento de agradecimiento a Dios, de que nos vamos a encontrar con Él, con el verdadero Cristo, y no nos vamos a encontrar con el anticristo. Entonces, para traer unas palabras del reinado de Cristo, cómo va a ser, y de alguna manera hacer un contraste con este reinado del anticristo, vamos a Apocalipsis capítulo 21, y vamos a leer unos versículos. Si tú me acompañas, quisiera que lo leyeras, para que veas cómo va a ser el reinado de Cristo. ¿Cómo va a ser el reinado de Cristo? Dice, Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora mira el verso 22. Y no vi en ella, esta es la nueva Jerusalén, donde va a reinar, y nosotros seremos ciudadanos de ese reino, dice. Verso 23, verso 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mira el capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Es así como va a reinar nuestro Señor. No para destruir, no para matar, no para masacrar como el anticristo. Él reinará para ayudar a cualquier necesitado de este mundo, al indigente, a la mujer, al hombre, al alejado, al lejano, al niño, al incomprendido y al que no tiene amigos. Y reinará no por la fuerza de su poderío como nación, o como dice el Antiguo Testamento, en poder de los caballos. No, no será por la grandeza de su equipo bélico terrenal, sino por la simpatía amorosa que comprende a todos. ¿Anticristo o Cristo? ¿Cuál es tu rey? Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra y tu mensaje. Como nos habla, Señor, aunque son eventos futuros, tiene una repercusión para nuestro presente, Señor, para reconocer cuán bondadoso eres, cómo tu gracia nos mantiene en tus caminos, Señor, cómo nuestra salvación ha sido únicamente en los méritos tuyos, que nada podemos ofrecerte nosotros a ti, Señor, sino solamente en los méritos de Cristo Jesús. Es que te veremos a ti, Señor, y estaremos en este reino disfrutando. Ya lo vemos, Señor, ya lo vemos. Esta es la esperanza que tenemos, Señor, de que aunque este mundo es sufrimiento, nosotros ya vemos que viene este reino contigo, y a ti te veremos, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.